Emisario del Patrimonio, un podcast de AJPC. Bienvenidos al Emisario del Patrimonio, tu programa informativo de actualidad sobre patrimonio cultural ofrecido por AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural. Soy Raúl Gómez Hernández y te acompañaré en este podcast mensual a través de las noticias más actuales en el ámbito del patrimonio cultural. Además, en cada episodio, mediante una entrevista, repasaremos en profundidad el tema más candente del momento. En este cuarto episodio nos acompañará Bárbara Cordero Bellas, directora general de Hispania Nostra, y Manuel Ramos Soler, campanero de la Asociación Colla de Campaners de Albaida, Valencia, que nos explicarán cómo vivieron la entrada del toque manual de campanas español en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO el 30 de noviembre de 2022 como parte de las dos organizaciones impulsoras de la candidatura. Quédate hasta el final y descubre nuevas oportunidades laborales y formativas, así como eventos e iniciativas previstas para este mes. Noticias del mes. Buenos días. Comenzamos el episodio de este mes con la noticia de que la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo va a financiar con 628.000 euros proyectos de investigación relacionados con la descolonización de sus museos. Esta convocatoria, pionera en España, investigará el origen de las piezas de colecciones procedentes del expolio de las excolonias en África y Filipinas, en 6 museos catalanes, y la colección Sabater Pi de la Universidad de Barcelona. En otro orden de cosas, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, MARC, alojará hasta el próximo 28 de enero la primera exposición internacional de los guerreros de terracota de Xi'an, tras la pandemia del COVID-19. Estas 120 piezas, provenientes de 9 museos e instituciones chinas, mostrará el legado de las dinastías Qin y Han por primera vez en la ciudad alicantina. Continuamos con una novedad en lo relativo al arte rupestre. Villanueva de Huerva abre al público el Barranco del Pinar. La importancia de este yacimiento recae en sus 79 figuras de diferente tipología grabadas en una gran roca arenisca, algo poco habitual en los yacimientos rupestres de la provincia de Zaragoza. Ahora nos desplazamos a las Islas Baleares, donde el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de Mallorca prevé recoger cerca de 600 manifestaciones de la isla. El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles el primer borrador del documento en el que identifica, define y describe diferentes tradiciones, rituales, actos festivos, músicas y conocimientos artesanales que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad, llegando hasta las 600 manifestaciones. Terminando este paseo por la geografía española, volvemos a Madrid, donde la Asamblea ha aprobado con los votos de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. El texto, que actualiza la legislación vigente desde hace 10 años, fomenta la participación ciudadana e incluye la creación de la categoría de patrimonio etnográfico, la categoría de sitio científico o la itinerario cultural, creándose el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que no solo se centrará en los bienes inmuebles, como sucede en el actual Catálogo Geográfico Regional. Además, establece 3 niveles de protección, siendo estos BIC, bien de interés cultural, BIP, bien de interés patrimonial y bien de interés catalogado. Entrevista en profundidad. Como comentábamos en el primer episodio del Emisario del Patrimonio, el 30 de noviembre de 2020, durante la 17ª reunión del Comité de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en Rabat, Marruecos, el toque manual de campana español pasó a formar parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Hoy, en el episodio de este mes, nos acompañan Bárbara Cordero Bellas, directora general de Hispania Nostra, y Manuel Ramos Soler, campanero de la Asociación Colla de Campaners de Albaida, Valencia, que pertenecen a 2 de las organizaciones impulsoras de esta candidatura. Bárbara Cordero Bellas es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Comunicación Audiovisual por el IEPA, Instituto de Especialistas en Periodismo Audiovisual. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en medios de comunicación y representación corporativa. Desde hace más de 10 años trabaja en la Asociación Hispania Nostra, asumiendo la coordinación en 2015. Actualmente es directora general en dicha organización. Por otro lado, Manuel Ramos Soler es técnico de explotación de sistemas informáticos, técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas y graduado en ingeniería informática.
Además ejerce como tesorero de la Asociación Colla de Campaners de Albaida, Valencia, donde es campanero desde 2009, aparte director del proyecto y aplicaciones web de la Asociación Colla de Campaners de Albaida y del Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, MITMAC, donde es asesor de nuevas tecnologías en el proyecto museológico del mismo. Como comentábamos antes, el 30 de noviembre de 2022 conocíamos la entrada del Toque Manual de Campanas español en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ¿Cómo vivisteis desde dentro de la candidatura a esta declaración? Pues yo creo que lo vivimos con muchísima emoción, pero por diversos motivos. Y yo creo que uno de los principales es porque ha sido una candidatura que ha sido muy emotiva, ha sido emocionante desde el principio. Hemos trabajado muy bien de la mano del Ministerio de Cultura, que nos ha apoyado en todo momento. Se ha conseguido en un tiempo récord y bueno, al final el toque manual de campanas no deja de ser un lenguaje universal y yo creo que conecta muy bien, ¿no? Un poco con lo que quiere la sociedad civil y bueno, el haber conseguido la declaración pues ha sido una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, y el trabajo entre Hispania Nostra y los campaneros de Albaida en este sentido creo que ha resultado ejemplar, ¿no? Es como la sociedad civil se pone al frente de un proyecto que considera que tiene que ser salvaguardado. No sé cómo lo vives tú, Manolo. Sí, prácticamente lo mismo que comentaba Bárbara. Fue un reconocimiento a un trabajo que realizamos conjuntamente, Hispania Nostra, que es una gran asociación a nivel estatal que trabaja por la protección del patrimonio y sobre todo, como bien decías, la colaboración del Ministerio y sus técnicas que fueron fundamentales para poder llevar a cabo esta candidatura, ya que nosotros no habíamos participado, evidentemente, en ninguna, y ellas contaban con esa profesionalidad que se ha visto en el resultado. Y también, sobre todo, por aquellas personas que han formado parte del toque manual de campanas, desde las que han tocado una vez o siguen tocando una vez en una ermita pequeña, a las que siguen tocando en una iglesia más grande o incluso las que han recuperado el toque y lo mantienen vivo. Sé que ha sido emocionante, como comentáis, este proceso, pero también ha llevado tras de sí una lista interminable de tareas que ha contado con la profesionalidad de Hispania Nostra, como comentaba Manuel, para llevarlas a cabo. Mi siguiente pregunta es para Bárbara. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de trabajo desde Hispania Nostra, con todos los grupos involucrados, desde campaneros a instituciones públicas, para conseguir impulsar esta candidatura y lograr este hito? Es interesante, bueno, hay que conocer un poco cómo funciona el que algo se declare Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, al final no deja de ser el trabajo que conlleva el armar un expediente que finalmente es el que llega a la UNESCO y con el fin, bueno, pues de que finalmente pase el corte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. España además es el país que, bueno, es de los países, es el segundo, el tercer país con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual es un país que tiene muchísimas candidaturas y que tiene pues muchísimas declaraciones, ¿no? Entonces, hay una parte que es la que elabora el Ministerio de Cultura como profesional y luego hay una parte que tiene que ver con la sociedad civil en la que ahí está el Frente Hispania Nostra y que tiene que ver con las comunidades, lo que se denomina por la UNESCO las comunidades portadoras, que son pues esas asociaciones que preservan en este caso el toque manual de campanas. Entonces, bueno, el trabajo ha consistido un poco en conseguir cartas de apoyo y en convocar varios actos que han tenido lugar durante todo este proceso, es decir, en el ínterin, hasta que hemos llegado al final, en el que las campanas han sonado por diversos motivos, ¿no? Quizá eso Manolo se lo sepa mejor que yo, pero bueno, hemos organizado varios actos, uno tuvo lugar en Sedano, en una zona además muy despoblada de España, que tiene que ver con el geoparque, que está enclavada en el Geoparque de las Loras. Luego hicimos un acto también muy bonito que le llamamos Echamos las campanas al vuelo, que fue un poco el pistoletazo de salida para conseguir esa declaración. Luego los campaneros han ido tocando también en varios sitios y han ido aglutinando a todas estas asociaciones pequeñitas de campaneros. Yo creo que hay una parte muy emocionante que tiene que ver con las campanas y que tiene que ver con esa España despoblada y a su vez también tiene que ver con ese apego por el apego por el terruño, el apego por ese lenguaje, ¿no? Es la necesidad de preservar ese lenguaje sonoro y que no se pierda, porque, bueno, como decía
Antonio Berenguer, que a mí nunca se me olvidará, en un momento determinado de toda esta candidatura y cuando empezamos a andar bueno, con el expediente, que venía a decir que al final, cuando hacíamos declaraciones en la prensa, el titular siempre era ese un poco, ¿no? O sea, que al final las campanas, el toque manual de campanas es un poco el WhatsApp, ¿no? Del siglo XXI. Y es un poco así. Entonces, bueno, yo creo que nosotros hemos servido un poco, pues eso, de esa comunidad portadora, consiguiendo esos apoyos, trabajando muy de la mano, muy de cerca y sobre todo de la mano profesional, que al final son la asociación de los campanes de Albaida, ¿no? Que son un poco los que han tirado también del hilo desde el primer momento. Es totalmente cierto que un proceso de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como este parte de la sociedad civil y de todas estas comunidades portadoras que se han involucrado y que han conseguido que esto fuera posible. A colación de esto, os quería preguntar, ¿qué aprendizaje os lleváis de esta experiencia? Bueno, pues al final de esta experiencia nos llevamos que cuando también se tiene un sueño conjunto y se trabaja bien por conseguirlo, al final se van recogiendo los frutos, ¿no? Y en este caso, sobre todo, contamos con la ayuda de una persona muy importante, que fue el secretario general de Cultura, que fue Javier García Fernández, que le presentamos conjuntamente con Hispania Nostra el proyecto que empezó en mayo de 2017 en la 32ª reunión de asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio, donde la presidenta Araceli Pereda de Hispania Nostra nos propuso realizar realizar una celebración sobre el Año Europeo de Cultura, si no me equivoco, a nivel europeo, y nos propuso una idea de si Campaners de Albaida teníamos la posibilidad de unir a todas las asociaciones que realizaban los toques manualmente, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Entonces ahí empezamos a tirar de nuestros compañeros, campaneras y campaneros de todo el Estado español. Aparte, la noticia se difundió y tocaron, como bien ha dicho Bárbara anteriormente, incluso en el Geoparque de las Loras, donde el toque manual no está muy presente, pero fue un incentivo esta propuesta. Y entonces el 21 de abril de 2018 celebramos, echamos las campanas al vuelo, como ha comentado Bárbara, y tocamos en más de 300 lugares en toda Europa a mano, manualmente, claro, porque la importancia no es que suenen las campanas, sino que suenen eh, gracias a personas que transmitimos tanto sentimientos como emociones. Y el aprendizaje fue fantástico, porque lo que ha dicho Bárbara anterior es que en poco tiempo, literalmente hay muchas candidaturas que llevan muchos años detrás para poder conseguirlas, pero con un trabajo y un esfuerzo conjunto, pues se pueden llegar a conseguir muchísimas cosas como estas, como un reconocimiento a nivel mundial del toque manual de campanas como patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, recordando un poco, ¿no? Lo que fue efectivamente el 21 de abril, que bueno, a las 12 de la mañana fue cuando hicimos ese llamamiento y sonaron las campanas hasta en el Vaticano. O sea, recuerdo que llevaron unas campanas móviles, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es muy emocionante porque al final es el esfuerzo, bueno, es el esfuerzo que parte de un país, pero que bueno, que al final tiene un poder tremendo, ¿no? O sea, al final la emoción, bueno, pues fuimos capaces de trasladarla al resto de Europa, ¿no? Y sonaron las campanas en muchos otros países, ¿no? O sea, yo creo que sonaron en Holanda, sonaron en Italia, sonaron en Portugal, sonaron en ahora mismo no recuerdo, ¿no? Todos los países, pero sí que es verdad que tuvimos un poder de convocatoria muy grande, ¿no? Y luego es lo que digo, que a mí lo que me parece que es más emocionante es la relación del campanero, ¿no? Con el lenguaje sonoro, con el propio campanario, bueno, porque al final es una cuestión de emociones, ¿no? Y esto es una cuestión también muy identitaria. Y al final, pues te das cuenta que lo más bonito que tiene la candidatura y el toque manual de campanas es precisamente el que todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Porque al final, por eso desde Hispania Nostra trabajamos como trabajamos, ¿no? En el sentido de que para nosotros es fundamental que la gente entienda que ese patrimonio es suyo y que nos pertenece, ¿no? Que forma parte de nuestra memoria, de nuestra herencia cultural, ¿no?
Y bueno, y la verdad es que es muy emocionante ver cómo suenan las campanas en muchos sitios de España y en otros puntos de Europa. Y como digo, todos en esa misma convocatoria, ¿no? Con ese esfuerzo que, como digo, a veces es muy importante, ¿no? Porque, bueno, hay veces que son pueblos que están perdidos en mitad de la nada. Muchas de las veces el oficio del campanero ya prácticamente está desaparecido. Eso se lo sabe muchísimo mejor Manolo que yo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final es un esfuerzo el que tienes que hacer, lo haces con mucho gusto, pero que es una cosa que al final te tiene que emocionar mucho, porque si no, bueno, pues al final no subirías, ¿no? No harías ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, y yo creo que al final es poner un poco en el mapa todas esas sensaciones. Con lo cual, bueno, pues al ser, yo creo que esta campaña, o sea, ha sido tan emocionante la propia candidatura que finalmente hemos conseguido sensibilizar y por eso precisamente hemos conseguido la declaración. Debió ser muy emotivo, como comentáis, ese 21 de abril de 2018, a las 12 de la mañana, cuando tanta gente, incluida la comunidad internacional, se sumó a ese llamamiento, a echar las campanas al vuelo y a esa hermandad por el toque de campanas manual. Además, este hecho, para mucha gente, sobre todo los campaneros, como comentabas, tiene un significado especial, pero también ha servido para dar a conocer mejor el sentido que éstas tienen, ya que mucha gente habrá escuchado el sonido de las campanas en alguna iglesia, pero nunca han sabido la importancia que han tenido a lo largo del tiempo y siguen teniendo para muchos en su día a día. Por este motivo, Manuel, quería preguntarte, ¿cómo explicarías brevemente lo que expresa el toque de campanas? Pues bueno, el toque manual de campanas, como estamos diciendo, es el medio de comunicación que utilizaban nuestros antepasados más lejanos, no nuestros abuelos o bisabuelos, sino mucho más antes, para transmitir diferentes cosas como el transcurso del día, las emociones y sentimientos del propio pueblo y ciudad. Hacían comunidad a través de las campanas, porque las campanas estaban presentes desde que amanecía, con el toque del alba, a mediodía, con el toque del ángelus, a vísperas por la tarde, o incluso el último toque que marcaba el transcurso del día, que era ánimas, que era en recuerdo de las personas que ya no estaban entre nosotros. Pero también se utilizaban pues para alertar de que habían tormentas, para alejarlas. Se dice que se tocaba para alejarlas y para pasarlas al pueblo de al lado. También se tocaban las campanas de, evidentemente, diferentes melodías porque el pueblo sabía, reconocía, porque es un lenguaje. Entonces, cada pueblo reconoce su propio toque manual. Y igual que cuando había un incendio, que se tocaba para que se supiese, cuando no existían los bomberos salía el pueblo a hacer frente al incendio. También en momentos tristes, cuando un vecino pues fallece y hay que despedirlos, se sabía si era un hombre, si era una mujer. En algunos momentos que se diferenciaba mucho la clase social, si era rico, si era pobre, si era relacionado con la iglesia, si se perdía algún vecino, sobre todo en pueblos que están muy alejados de otros, para que se supiese que había niebla, se supiese por dónde se llegaba al pueblo. Y sobre todo la mayor celebración que podemos celebrar los campaneros y campaneras, que son las fiestas de nuestros pueblos, que es en el momento de más alegría y que evidentemente queremos, por lo menos los campaneros, expresar desde el campanario, desde un lugar donde no se nos ve, pero se nos oye, pues la mayor fiesta que tienen en los pueblos. Vemos con esto que hay diferentes toques que expresan diferentes situaciones, y cualquier persona que no está muy familiarizada con el toque de campanas pensaría que no hay apenas diferencia entre regiones en su práctica, ni que los ritmos que se tocan expresan distintas situaciones. Así que quería preguntarte, ¿qué parte de esta herencia es compartida entre las distintas comunidades autónomas? ¿Qué genera la propia idiosincrasia de cada toque? Porque el toque de Valencia será diferente al toque de Aragón o al toque de Castilla. A ver, ahí existe evidentemente grandes diferencias en relación a que todos los pueblos no tienen la misma cantidad de campanas, las campanas tienen diferentes notas, diferentes tamaños, diferentes fiestas. Entonces, directamente de un pueblo a otro puede diferenciarse mucho el toque manual. Evidentemente,
sí que es verdad que se ha dado un poco un toque bastante común a la hora de a la hora de diferenciar lo más triste que podemos a lo mejor seguramente tocar los campaneros, que es la despedida de alguna vecina o algún vecino, que normalmente cuando es señal de mujer se dan dos toques, dos drums, que son dar al mismo tiempo más de una campana, y un hombre son tres. Eso es lo más común que existe en todos los pueblos. En muchas zonas, por ejemplo, en el Mediterráneo, desde la parte de Andalucía hasta la parte de Cataluña, y en algunos lugares muy puntuales en España se voltean, porque no se volteaban las campanas. Por ejemplo, en Cataluña tienen tocar a seure, que es que la campana no llega a dar más de 360 grados. Luego en las Castillas se repica mucho. Las campanas son diferentes, más anchas de arriba, tienen otro sonido diferente al más conocido de campanas a nivel mundial. Y luego hay otros lugares donde se intercalan tanto repiques como volteos. Pero sobre todo en día de fiestas, normalmente, independientemente en tiendas de campanas o del mensaje, sabes que es fiesta porque las campanas te lo marcan, vamos, porque participan más campanas, porque eso también es muy importante, la cantidad de que participe más campanas o menos, por ejemplo, suele indicar más fiesta o menos, por ejemplo, en el caso de Albaida es así, igual que el orden con el que empiezan a voltear, luego en los repiques que son más populares en las Castillas es también en el ritmo que empiezan. Es un lenguaje que a día de hoy sería complicado hacer un diccionario, porque ya te digo, hay diferencias entre los pueblos de al lado, aunque se asemejan mucho. No, no hay un diccionario como tal, ¿no, Manolo? No, como tal, a día de hoy no existe un... Vamos, un diccionario, quiero decir, sí, bueno, no es un diccionario, sería un inventario sonoro, porque al final, claro, yo también me imagino, bueno, no sé si tendrá que ver también con el carácter, ¿no? Se diferencia en algo, por ejemplo, el carácter del Mediterráneo con el de la Castilla, ¿o no? Pues en principio, según tenemos entendido, por ejemplo, en la parte de Valencia fue por culpa, bueno, por culpa, gracias, o por culpa, no sé, a, a un señor, a ver, no, era un cargo eclesiástico que venía de un lugar donde allí volteaban y entonces como que arrastró ese movimiento, pero no sabría decirte si es realmente por el carácter más o más fiestero o no sé, no sabría decirte, evidentemente es un mundo por descubrir que a día de hoy, sí, 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 claro. Y muy interesante, de todas maneras, ¿eh? Yo es que tiendo a pensar que a lo mejor sí, porque claro, al final el clima y la historia determina tanto que yo supongo que en este lenguaje también tendrá algo que ver. Pero bueno, hay que hacer esa especie de diccionario o ese inventario, o, en fin, eso lo podemos hacer en otra, no sé, en otro momento, ¿no? Pero bueno, sería una cosa bonita porque al final las campanas hablan y me parece que es muy, muy interesante, la verdad. Sí, en verdad, ahora, bueno, hace tiempo ya hay compañeros, por ejemplo, los de la Catedral de Valencia, que llevan bastante tiempo con la investigación y sí que tienen varios toques recopilados en su web. Y luego también, por ejemplo, gracias a este movimiento que hemos conseguido hacer, por ejemplo, en la Asociación de Campaneros de Navarra, también están moviéndose y están recopilando y la universidad les ha cedido un espacio para poder recopilar muchos toques y luego en País Vasco. Hay muchos lugares donde la gente está empezando a recopilar, pero evidentemente, como bien dices, debería de ser un rollo como un diccionario o un lugar, una fonoteca para poder salvaguardar lo que es cada toque y cada sentimiento,
qué quiere decir, de dónde son. Sí, sí, eso sería ideal. Yo creo que es importante que esas diferencias que hay no se pierdan y que se deberían recoger para evitar que eso ocurra, como se está haciendo con el cancionero popular. Además, creo haber leído que hay una forma de poner por escrito esos toques para que así queden recogidos. Entrando en esta diferencia, recuerdo haber leído el caso de Calahorra, donde los toques dependían de la categoría de la iglesia que les tocaba, por ejemplo. En relación a lo que comentabas, del volteo de las campanas, uno de los más llamativos, que también participó en esta candidatura, son los campaneros de Utrera, que paran la campana cuando se voltea subiéndose a ella y haciendo equilibrios gimnásticos. Bueno, sí, pero ellos reconocen que eso forma parte de su tradición, de cómo tocan las campanas, pero realmente hace poco hablé con el presidente Jesús y compartió conmigo que realmente eso forma parte de su tradición, pero realmente no es el toque manual como tal. Es decir, eso es un añadido más. Es igual que en Castielfabib se cogen a la campana y dan vueltas con ella. Son diferentes técnicas que utilizamos a veces los campaneros, pues, o para, como bien has dicho, para parar la campana, para invertir el sentido de ella. Y en este caso, pues los compañeros de Utrera realizan ese tipo de toque. Igual que eh, cuando se voltea, se puede voltear a una altura o a otra, puedes tocar la campana o no. En otros lugares de Europa las campanas ni siquiera se ven, no voltean en la mayor parte. Donde se voltean las campanas normalmente, por ahora que tengamos en cuenta, son en España y no en todos los lugares. Y luego también los repiques. Hay gente que repica pues con cadenas o tocando directamente con el badajo, con la mano con el badajo, como los compañeros de Arechavaleta, que ellos tienen 2 campanas en una ermita y practican todos los viernes, sobre todo todos los que pueden, y practican y tienen allí ellos una partitura, tienen si no me equivoco en YouTube también tienen un canal donde consiguieron grabar las partituras de los anteriores campaneros que le transmitieron oralmente y ellos practican allí y tocan directamente cogiendo el badajo. Es decir, hay diferentes técnicas para poder tocar para diferentes tipos de toques. Entonces los compañeros de Utrera, pues sí, la verdad es que hacen una cosa que, que les diferencia, pero les diferencia no en el toque manual, sino en una tradición. Es impactante ver ese tipo de tradiciones que van con el toque de campanas, y nos sirven de ejemplo para ilustrar muy bien la diversidad de tradiciones que hay aparejadas alrededor del toque manual de campana. Por ejemplo, en el caso de Bélgica o Holanda, se escuchan canciones en las horas en punto, porque cuentan con la tradición de los carrillones, u órganos de campana, que para quien no lo conozca, es un instrumento de percusión consistente en el juego de campanas dispuestas en escala musical, que se golpean con un martillo, y que los hay manuales o automáticos, siendo los manuales tocados desde un teclado, con una pedalera, como en el caso de los órganos. Exacto, allí en muchos lugares sí que hay carrillón que se toca manualmente y en otro, aquí en España el único lugar donde se toca es en Cataluña, en el Palau de la Generalitat, que es la única, a día de hoy, la única carrillonista oficial y toca manualmente. Y en muchos otros pues tocan automáticamente el carrión. También en los compañeros de Amurrio consiguieron unir a todo el pueblo para que participasen en la creación e instalación del carrillón que tienen ellos, que fue financiado por todo el pueblo y que también lo tocan manualmente, claro. Ya terminando esta entrevista, te quería preguntar, en relación a los jóvenes y el toque de campanas, ¿cómo de involucrada está la gente joven de Albaida en esta tradición? ¿Hay una escuela de campaneros en ese sentido? ¿O es una tradición familiar que pasa generación en generación? En el caso de Albaida, la verdad es que, evidentemente, como yo soy de Albaida, no puedo hablar. Tuvimos suerte de que la tradición pasase del campanero de oficio, que era una persona remunerada, que evidentemente compaginaba la, el oficio de campanero con otro oficio, que le daba la posibilidad. Normalmente era pues, una persona que se dedicaba a trabajo propio, podía ser como zapatero o sacristán, por ejemplo, y compaginaba con esto. Entonces llegó un momento en que, como en todos los lugares que tenían económicamente la posibilidad, se
se planteó electrificar las campanas en Albaida, pero gracias al sacristán que tuvimos, Antonio Blasco, que es a día de hoy hijo predilecto del pueblo por toda la dedicación que le puso a la patrona del pueblo y a lo que son las fiestas más religiosas, y sobre todo a la protección del toque manual. Él dijo que mientras él estuviese vivo, el toque manual de campanas no iba a dejar de sonar. Entonces, él consiguió que en el momento que dejó de existir la figura oficial de campanero, se buscasen otras personas que pudiesen tocar, hasta que llegó el momento en que recogimos el testigo el grupo de campaneros que nos constituimos como asociación, y entonces, claro, ya se encargaba una asociación como tal de buscar la posibilidad de tocar. Nunca, a día de hoy, no hemos tenido la necesidad de pedir a nadie como tal, sino que el toque manual de campanas ha sido como un reclamo, ha venido mucha gente, hemos tenido la suerte de que eh, hay diferentes edades, hay gente mayor, hay gente menos, pues más joven, y luego tenemos niños, entonces niños, adolescentes, jóvenes, mayores, es decir, tenemos entonces esta tradición pasó del oficio al voluntariado patrimonial. Y luego el hacer una familia es muy importante en una asociación, sobre todo en una asociación en la que el único beneficio que sacas es la satisfacción de poder continuar una tradición que es preciosa, que tus antepasados ya escuchaban el sonido de las campanas, y simplemente el hacer grupo. Hay muchos niños pequeños que en Albaida, a mí me lo cuentan porque tengo conocidos con niños pequeños que juegan a ser campaneros, que es una cosa un poco rara, porque yo en mi infancia nunca se me ocurrió, pero claro, el hecho de que los medios de comunicación se haga visible el toque manual de campanas y se visualice que hay alguien detrás del toque manual, que se están expresando sentimientos, que eso un motor no lo puede transmitir, ha hecho que la tradición en Albaida tenga por lo menos trayectoria, y cada vez no solo en Albaida, sino en muchos lugares. Hay muchos sitios donde el toque manual de campanas no ha desaparecido, como en el caso de Albaida, en muchos sitios. Lo que pasa que pues no hay asociación, pero hay tradición. Es decir, hay una persona que se dedica pues a lo mejor a tocar en una ermita cuando vienen las fiestas, y esa persona va yendo tocando, como es el caso en San Antonio en Albaida, que tienen dos campanitas, y las campanas durante todas las fiestas, mientras no hay peligro, porque nosotros montamos la hoguera delante, y mientras no haya peligro, los niños sin ninguna necesidad de aprender, porque al final tienen que tirar de la cuerda, tocan las campanas. Y eso pasa no solo en Albaida, en muchos lugares de España. Lo que pasa que pues es a lo mejor una persona mayor que se dedica a la sacristía y toca, y eso forma parte de la tradición del toque manual. En el caso de Albaida fue también importante en el momento en que el campanario sufrió una degradación, porque se hizo una restauración, una restauración, no, perdón, se, se instaló, se construyó encima el reloj, un reloj muy grande que se podía asemejar a lo más parecido que tenemos en España del Big Ben en Inglaterra, que es un reloj muy grande que se ve a mucha distancia, y lo hicieron con una piedra mucho más densa que el mismo campanario. Entonces el campanario se empezó a abrir. Entonces, entre 1998 y el 2003, el campanario estuvo en restauración. Y evidentemente, como la tradición estaba muy arraigada en el pueblo, se decidió que el toque manual no podía dejar de sonar, y se bajaron las campanas al pueblo, en la plaza, justo delante de un palacio que es un emblema del pueblo. Y durante ese tiempo la gente del pueblo se volcó totalmente al toque manual de campanas, respetó en todo momento las campanas, nunca tuvimos ningún percance, ni cuando ganaron en el fútbol el Valencia, por ejemplo, o la selección, nadie
alteró el toque manual y respetó siempre el toque manual de campanas. Y desde ese entonces ha crecido exponencialmente el aprecio por esta tradición que tenemos tan arraigada en el pueblo, y cada vez mucha gente vamos por la calle y está muy agradecida y muy contenta por la labor que realizamos con gusto. Y nosotros, por ejemplo, desde Albaida, cada vez que visitamos a algunos compañeros, tanto en comarcas cercanas como en el Comtat, que había un chico que tocaba en un campanario, se agruparon, como en Alcoy, como en otros lugares donde acaban de nacer, pero ha crecido una semillita que se ha mojado con este reconocimiento a nivel mundial, y entonces la gente empieza a proteger y a defender el toque manual y el sonido de las campanas frente al que no se dejen de tocar porque a lo mejor un vecino se ha ido y se ha puesto a vivir al lado del campanario porque quería vivir en el pueblo. Y entonces la gente defiende lo que es suyo, y cómo no, cuando alguien se hace suyo, independientemente sea campanera o campanero o vecino del pueblo, eso para nosotros es muy importante, porque sabemos que la tradición tiene firmes defensores y esperamos que durante muchos años siga así. Menos mal que nos has formulado esta última pregunta, porque yo quería sacarlo a colación, que me parecía súper importante, no solamente el reconocimiento, que también, sino lo que se ha hecho desde Albaida precisamente porque han creado una escuela, ¿no? Y nada, nadie mejor que Manolo para que nos lo cuente, pero a mí verdaderamente es de las cosas que más me ha emocionado, porque en el caso de Albaida además es que es un patrimonio vivo. Han creado una escuela, han rehabilitado todo el campanario, o sea, en realidad en Albaida el toque manual de campanas está integrado en el día a día. Yo creo que también todas esas generaciones futuras, o no tan futuras, ¿no? Bueno, que ya son, que es el relevo generacional, que son los jóvenes. ¿Verdad, Manolo? Que tenéis una escuela ahí muy pensado y, en fin, muchas cosas, mucha actividad en el propio pueblo. Y añadir también, como que creo que Bárbara quería que hablase del tema, es que en Albaida, en relación a, a todo, nosotros antes de empezar con el proyecto y la candidatura teníamos una idea, y era crear tener en Albaida el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas. Y a día de hoy es un museo ya declarado, está en construcción, que cuenta con 5 partes, que una es la principal y el origen de todo, que es el campanario vivo, donde estamos el toque manual, donde ya se realizan visitas todos los fines de semana. Luego tenemos también la escuela de campaneros, donde hay una réplica de las campanas que tenemos en el campanario de Albaida, para que los compañeros y compañeras podamos interpretar repiques, porque evidentemente si tocamos en el campanario, todo el mundo sabe que se está enviando mensaje. Entonces, en este campanario didáctico podremos practicar, no solo nosotros, diferentes compañeras y compañeros que quieran recuperar el toque para que puedan practicar. También la escuela pretende tener como cursos para técnicos en patrimonio, para sacristanes, para párrocos, para técnicos de la administración, técnicos que se encarguen de mantenimiento, para que toda actuación que se haga sobre el toque manual de campanas en un campanario, sobre campanas o el hecho de tocarlas, sea en beneficio de y no en contra. Por ejemplo, si sea a algún párroco que le gusten mucho las campanas y le guste mucho tocar, aunque no toque a mano y tenga que apretar un botoncito, que no se sobrepase, que no apriete más el botoncito, porque el hecho de que se pase crea un efecto contrario, ¿no? a lo que se pretende con el toque manual de campanas. Aunque sea mecánico, pero el efecto lo hace contrario con todo el sonido de campanas. Esa es la escuela de formación. Luego también tenemos el Centro de Estudios del Toque Manual de Campanas, donde se pretende aglutinar toda la información relacionada con el toque manual de campanas a nivel estatal e internacional, todo lo que se pueda. Es una cosa muy golosa, muy complicada, muy laboriosa, pero que haya un lugar donde la gente se pueda referenciar.
Y luego tenemos el espacio de las emociones, que será un museo de algo, de un patrimonio inmaterial. Entonces, no habrá objetos como tal, no será un museo visitable de ver cosas con paneles, sino que por medio de técnicas de última generación se pretende llegar al sentimiento de los visitantes, aparte de que habrá una zona visitable que será con un recorrido y al final una parte donde los visitantes podrán interactuar y por fin, y lo más bonito, como tú comentabas, también pretendemos tener un carrillón que ya será como la pieza que falta para unirnos con la tradición que también está en las grandes ciudades a nivel europeo y poder ofrecer conciertos, tener también la posibilidad de que carrillonistas en España puedan venir y estudiar el carrillón. Todo forma parte del MIDMAC, todo por la salvaguarda del toque manual de campana. Parece que estáis creando un sitio muy interesante para visitar por parte de todos los públicos, tanto investigadores como campaneros o aficionados al toque de campanas, o cualquiera que pase por allí o sienta curiosidad por ello. Desde AJPC estaremos atentos a todo el trabajo que realizáis, desde Campanes de Albaida. Pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros, sobre todo con Hispania Nostra y Campanes de Albaida, por ejemplo, más agradecidos de poder colaborar con todo tipo de iniciativas. No podemos hacer más. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Que nada, que espero que nos veamos pronto, Manolo, que podamos organizar algo para socios, que suenen esas campanas y que acuda mucha gente joven, Raúl. O sea que seguimos en contacto bueno, pues para continuar, para poder contar cómo continúa esta bonita historia. Y lo dicho, pues para que en algún momento podamos disfrutar todas las instituciones del toque manual de campanas en algún acto. El portal cultural. En esta sección podrás descubrir algunas oportunidades profesionales y formativas, así como eventos e iniciativas de AJPC o de la red CESACH previstos para este mes. Comenzamos con las oportunidades nacionales de este mes, señalando que Magma Cultura busca talleristas, educadores y divulgadores culturales de museos para la ciudad de Tarragona. Ofrece una jornada laboral de un mínimo de 20 horas mensuales y está buscando gente para incorporarse inmediatamente a finales de este mes. Más información para solicitar este empleo en su página de LinkedIn. Por otro lado, Talent Arete busca Project Manager Junior con experiencia para trabajar en museos y exposiciones en Barcelona, para trabajar con MediaPro dentro de su departamento de Exhibitions. Además, anunciaros que está abierta la inscripción para el próximo Congreso Internacional de Patrimonio, Obra Pública e Ingeniería Civil, que se celebrará en Cuenca, Toledo y Madrid del 26 al 29 de septiembre de 2023. Entre las oportunidades internacionales, señalar que ICROM comienza a aceptar aplicaciones para prácticas hasta el 9 de abril de 2023 y que la nueva revista Historical Thinking, Culture and Education abre su Call for Paper para la temática History and Education in Transition hasta el 30 de abril de 2023. Muchas gracias a todos vosotros y en especial a nuestros invitados Bárbara Cordero Bellas y Manuel Ramos Soler por acompañarnos en este cuarto episodio. En el próximo episodio traeremos las últimas noticias, un nuevo especialista y nuevas oportunidades. No os lo podéis perder. Si te ha gustado el podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, compártelo con tus amigos y síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o cualquier plataforma de podcasting que uses. Nos vemos.